están? Bienvenidos y bienvenidas, compatriotas de la patria grande y plurinacional. Esta semana comenzamos con un crimen de odio contra 4 mujeres lesbianas que nos sobrecoge, ¿verdad, Sasi? En Argentina se habla de lesbicidio, un crimen atroz perpetrado en una pensión de Buenos Aires donde estaban alojadas estas 4 mujeres. Este crimen ocurrió el domingo 5 de mayo durante la noche. Uno de los inquilinos de la pensión, situada en el barrio de Barracas de Buenos Aires, abrió la puerta de la habitación de al lado de la suya y tiró un explosivo casero. El explosivo prendió fuego a Pamela Caobas y a Mercedes Roxana Figueroa, ambas de 52 años. Pamela falleció a las pocas horas de las quemaduras y su pareja, Mercedes, murió 2 días después con el 90% de su cuerpo arrasado por el fuego. El pasado domingo falleció una tercera mujer, Andrea Amarante, que estaba en la habitación junto con su pareja, Sofía Castro, porque Mercedes y Roxana le daban cobijo para que no estuviera en situación de calle. Sofía sigue ingresada con graves quemaduras en la cara y ha podido declarar ante el juez para esclarecer el crimen. El crimen tiene todos los ingredientes de la interseccionalidad de la que nos habla el feminismo. Eran mujeres, mujeres lesbianas y mujeres pobres con problemas de acceso a la vivienda. El atacante vivía en la pensión y no era la primera vez que insultaba y agredía a Mercedes y a Roxana por su orientación sexual. Este lesbicidio no llegó a los medios de comunicación hasta que fallecieron las 3 mujeres, lo que indica también hasta qué punto la lesbofobia sigue presente en el interior de la sociedad. Y para colmo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se ha negado a considerar que el crimen es un lesbicidio. Así fue la respuesta de Adorni a la pregunta de una periodista. Está claro que estas cosas no pueden seguir pasando ni acá ni en ninguna otra parte del mundo y efectivamente cualquier atentado que haya sobre... La verdad que a mí no me gusta definirlo como un atentado a determinado colectivo, a determinada... La verdad es que está mal, es terrible y es repudiable, sea contra quien sea, ¿no? Este viernes 17 de mayo, Día Internacional contra la LGTBI-fobia, los colectivos de derechos humanos de Argentina han centrado sus protestas poniendo como símbolo el lesbicidio de Barracas. Los colectivos LGTBI vinculan el triple delito con la llegada de la ultraderecha a la Casa Rosada. El presidente Javier Milei ha llegado a equiparar la homosexualidad con la zoofilia. La canciller Diana Mondino con tener piojos. La vicepresidenta del país, Victoria Villarruel, se ha posicionado en contra del matrimonio igualitario y el vocero presidencial, como hemos comentado antes, niega que esto sea un crimen lesbofóbico. La diputada Romina del Pla, del Frente de Izquierdas, ha pedido que se ubique el vocero presidencial. Porque el lesbicidio sí existe y además hay que decir que en lugar de ponerse a mantener esta discusión absurda por Twitter, lo que tiene que hacer es repudiar los lesbicidios y terminar con esas declaraciones que amparan y apañan los crímenes de odio como los que han ocurrido en Barracas. Cambiamos de tema y de país. Hablamos ahora de Brasil y, por desgracia, volvemos a hacerlo de las graves inundaciones que ha sufrido el país, que han dejado ya casi 150 víctimas mortales y un reguero de pérdidas económicas y viviendas e infraestructuras destruidas. Las autoridades han podido hacer ya el primer balance de la catástrofe, que ha dejado a más de 150 víctimas mortales, 108 desaparecidos, 806 heridos, 620.000 desplazados y 2 millones de damnificados. Los primeros estudios responsabilizan de la catástrofe al sistema anti-inundaciones. El Ayuntamiento de Porto Alegre, denuncia a los investigadores, ha estado poniendo sacos de arena durante años para frenar las filtraciones de un estuario que va por debajo de la ciudad en lugar de haber modernizado la infraestructura. Otro descubrimiento de la investigación es que de las 23 bombas hidráulicas encargadas de expulsar el agua, solo han funcionado 4. Después de años de desinversión pública del bolsonarismo, el gobierno de Lula da Silva ha anunciado que invertirá 331 millones de dólares en nuevas acciones para prevenir catástrofes. Para la reconstrucción del estado de Río Grande, Lula ha anunciado también la creación de un ministerio dedicado exclusivamente a que el sur de Brasil vuelva a la normalidad lo antes posible. Da Silva ha pedido a los alcaldes, ministros y gobernantes locales que la burocracia no sea un obstáculo para que las personas y la zona puedan regresar cuanto antes a la normalidad. En ese sentido, el presidente aprobará ayudas económicas directas para 200.000 familias afectadas por las inundaciones. Esta ayuda directa será a través de vales directos por valor de $1.000. El Estado se encargará también del impulso de la rehabilitación de carreteras, puentes y del Aeropuerto Internacional de Porto Alegre, destruido por la catástrofe y cerrado hasta por lo menos bien entrado septiembre.
Otro reto será dotar de una vivienda digna a más de medio millón de vecinos que han perdido sus casas. Muchos de ellos lo han perdido todo, otros esperan a que baje el agua para poder reparar algo de su vida anterior. Para que se hagan una idea de lo que ha ocurrido en el sur de Brasil, la media en todo el mes de mayo es de unos 150 milímetros de lluvia, pero solo en 4 días de mayo han caído hasta 500 milímetros. Y es aquí donde los científicos achacan el desastre natural a una consecuencia del cambio climático. La virulencia de estas lluvias están provocadas por el calentamiento global. O dicho de otra manera, llueve menos, pero la humedad se queda retenida en las nubes y cuando llueve lo hace de forma más brusca. Así explicaba esta semana en El Tablero lo ocurrido la ecologista brasileña Maurín Santos. Esto no hay nada ni parecido con ningún otro impacto de tragedia climática o ambiental en Brasil que tuve tantos deslocados como ese, ¿no? Pues es una situación muy terrible que tanto el Estado, las municipalidades aún no están intentando no solo comprender, pero sobre todo cómo enfrentar eso, porque con el cambio climático nos parece que va a ser una realidad cada vez más presente en nuestro país. Vamos ahora a Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa ha recibido un duro revés del Tribunal Constitucional a su política de extender el estado de excepción para hacer frente a la violencia que sufre el país. A finales de abril, Noboa decretó un estado de excepción que movilizaba a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, a la vez que suspendía derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio. Este estado de excepción, que se sumaba ya a otro que declaró en otro país, nada más a llegar a la presidencia de Ecuador. Allá por enero estaba limitado a 70 días. Las provincias de Manabí, El Oro, Guayas, Los Ríos y Santa Elena. El motivo del estado de excepción era el aumento de la violencia en estas provincias. Sin embargo, el Tribunal Constitucional le ha dado un buen tirón de orejas a Noboa y le ha venido a decir algo así como que el estado de excepción no puede ser un comodín para derogar derechos fundamentales detrás del que esconder su autoritarismo. En este sentido, la sentencia le dice a Daniel Noboa que la declaración de un estado de excepción debe tener una motivación y que conlleva la obligación de ofrecer suficientes datos que justifiquen un mecanismo institucional tan extraordinario. Desde que llegó a la presidencia de Ecuador en enero, Daniel Noboa ha elevado la lucha contra el crimen organizado a la categoría de conflicto armado interno. Esta situación de violencia vinculada al crimen organizado del narcotráfico ha llevado a Ecuador a situarse entre los primeros países de Latinoamérica con más homicidios, con una tasa de 45 por cada 100.000 habitantes en 2023. El año en que Rafael Correa abandonó el gobierno y regresó en el neoliberalismo a Ecuador, la tasa de homicidios fue de 5,81 por cada 100.000 habitantes. Ecuador ha pasado de ser el segundo país más seguro de Latinoamérica a estar entre los más inseguros. Es el resultado de la desaparición del Estado y dejar de invertir en políticas públicas, unido también a la dolarización del país, lo que lo convierten en un destino inmejorable para las mafias del narcotráfico provenientes de Estados Unidos. Cambiando de tema, por una amplia mayoría de países, la Asamblea General de la ONU ha reconocido el Estado de Palestina, pero el veto de Estados Unidos ha vetado la resolución en pleno genocidio contra la Franja de Gaza. La iniciativa ha contado con 143 votos a favor, 25 abstenciones y 9 en contra. De esta manera, Palestina seguirá siendo miembro observador. Ahora, además, tendrá algo de más voz, pero no tendrá voto, al menos de momento. En clave latinoamericana, solo Argentina ha votado en contra, uniéndose así a Estados Unidos, Hungría, República Checa o Israel. El único país latinoamericano que se ha abstenido es Paraguay, además de otros europeos como Austria, Alemania, Croacia, Italia o Reino Unido. De esta manera, Argentina y Paraguay se convierten en los únicos países de nuestro continente que no apoyan el reconocimiento de Palestina como miembro de pleno derecho en la ONU. El apoyo de Javier Milei al Estado genocida de Israel no es indisimulado. De hecho, nada más llegar a la Casa Rosada, viajó a Jerusalén para mostrar su apoyo a Benjamín Netanyahu. Tampoco es indisimulado que Javier Milei quiere sacar a Argentina de las alianzas regionales y vincularse con Estados Unidos, como refleja el hecho de que Washington vaya a instalar una base militar en el sur argentino, siempre y cuando autorice el Congreso argentino, cosa que no está nada clara. Bolivia y Colombia son ahora mismo los dos únicos países que han roto relaciones diplomáticas con Israel por el genocidio en Gaza. Chile las tiene suspendidas, al llamar a Gabriel Boric a su representación diplomática en Israel. El último parte de las autoridades gazatíes eleva la cifra de asesinados por Israel hasta las 35.300 personas y más de 79.000 heridos de distinta consideración.
Viajamos ahora hasta la República Dominicana, donde mañana domingo más de 8 millones de dominicanos están llamados a las urnas para elegir al próximo presidente y vicepresidente del país hasta 2028. Salvo sorpresa mayúscula, las elecciones se van a resolver en primera vuelta. Todas las encuestas otorgan a Luis Abinader, actual presidente y candidato del Partido Revolucionario Moderno, una ventaja de al menos 30 puntos con el segundo candidato en liza. Elegido en plena pandemia, el mandato de Abinader se ha caracterizado por alinearse con la derecha regional y con Estados Unidos, con quien ha firmado un acuerdo de cooperación. Otro de los ejes en los que ha basado su gobierno es en la lucha contra la migración haitiana, así como en el aumento de la deuda externa en más de 10.000 millones de dólares. El segundo candidato con mayor intención de voto es Leonel Fernández, que ya ha sido 3 veces presidente de República Dominicana. Leonel Fernández es un abogado y escritor progresista que se presenta como líder del partido Fuerza del Pueblo. No obstante, las encuestas le otorgan sobre un 25% de intención de voto. A pesar de que República Dominicana tiene a 1,5 millones de migrantes nacionales en el exterior, principalmente en Estados Unidos, frente a 800.000 personas de origen haitiano que viven en el país, el gran debate de campaña es sobre la migración haitiana. El actual presidente y favorito en las encuestas defiende una política migratoria en línea con la ultraderecha, deportaciones masivas e incluso ha reivindicado un muro fronterizo con Haití, cuyo primer tramo de muro se inauguró en octubre de 2023. A pesar de que el país registra un crecimiento sostenido, la pobreza en el país afecta al 23% de la población, llegando a ser más alta todavía en las zonas rurales. De elecciones también están, ojo, en México, que este domingo celebra su tercer y último debate presidencial. Las elecciones presidenciales en México, mi país, serán el 2 de junio. Todas las encuestas sitúan como favorita a la morenista Claudia Sheinbaum, con hasta 30 puntos de ventaja sobre la candidata Xóchitl Gálvez, líder de la coalición derechista que conforman el PAN, el PRI y el PRD. El tercer y último debate electoral será a las 20 horas, hora mexicana, en el Centro Cultural Tlatelolco, en Ciudad de México. Se podrá ver en cualquier canal de televisión mexicano, pero también a través de YouTube del Instituto Nacional Electoral. La semana que viene les contaremos los resultados de estas elecciones en República Dominicana y el debate en México. Nos despedimos por esta semana. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en canalred.tv, que los necesitamos para seguir informando con rigurosidad, veracidad y compromiso. Cuiden a la patria grande, sean felices.